Hola mundo, Madrid, 8 grados de temperatura. Las 9:56 del domingo 25 de febrero de 2024. Vamos a hablar ahora de la inhabilitación de María Corina. No voy a hablar de la de Capriles porque, bueno, el caso, estamos pendientes es de María Corina, pero el análisis sirve para ambos. En primer lugar, debo decir que he leído parcialmente. Primero quiero acotar una cosa. Este señor, el teniente, es que en el video anterior a veces digo William Ojeda, porque me equivoco, pero es el teniente, para corregir el fallo es el teniente Ronald Ojeda. Ahora, cuando digo, a veces lo llamo Ronald y a veces William por equivocación. El teniente Ronald Ojeda. Estoy haciendo una corrección del video anterior. Bueno, la inhabilitación política. María Corina, dejemos a Capriles de lado por los momentos, en este video no lo tocaremos. María Corina Machado está inhabilitada políticamente. La mesa de la unidad de la oposición no debió de ninguna manera colocar de candidata, o sea, permitirle concurrir a las primarias a personas inhabilitadas políticamente. ¿Por qué? Porque eso iba a traer problemas después, era obvio. Era obvio que iba a traer problemas después. Lo hicieron porque sabían que ganaría María Corina, porque hasta un niño de pecho lo sabía, y creían que, bueno, después se verá qué hacemos con la inhabilitación. Eso fue un error. Ahora, ¿por qué está inhabilitada María Corina? Eso tampoco viene al caso. Parezco yo más bien la abogada y no Rocío San Miguel, que en un interrogatorio que le estaban haciendo, hacía todo lo contrario que hacen los abogados. Ustedes saben que cuando uno tiene un abogado y uno va a una de las sesiones de un juicio, por lo que sea, tu abogado te dice, habla lo mínimo, solo lo que hemos convenido. No expliques que confundes. No hay que hablar de más, ni explicar en un juicio. Si te preguntan, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo María Concepción Tata. Punto. No me preguntaron nada más. No te extiendas. Hay que remitirse a las preguntas. Son consejos de todos los abogados. Bueno, entonces, yo sabía que iba a haber un problema con la inhabilitación de María Corina. Yo y todos los abogados del planeta. Y todos los políticos del planeta. O por lo menos los del mundo occidental. El por qué María Corina lleva tantos años inhabilitada políticamente no lo vamos a tocar. Vamos a centrarnos en el presente. Yo he leído fragmentos del Acuerdo de Barbados. Si alguien me lo puede mandar por algún lugar en PDF, lo agradecería para poder leerlo completo. Necesito leer el texto completo del Acuerdo de Barbados para saber y para analizarlo y saber si de ese texto, analizarlo e interpretarlo lo más objetivamente posible para saber si ese texto
implica que si una persona inhabilitada políticamente participa en las primarias de la oposición, si las gana, el gobierno de Venezuela tiene la obligación de habilitarla. Me temo que no hay nada que en ese Tratado de Barbados no dice eso. Habla de la habilitación política, pero no dice que hay que habilitar políticamente a todas las personas, a todos los venezolanos que se encuentran inhabilitados, que no son solamente María Corina y Capriles. El texto no dice, estoy segura, pero envíenmelo, todas aquellas personas inhabilitadas políticamente pueden participar en unas primarias de la oposición, si acaso la oposición quiere hacer primarias, y el gobierno, si una de esas personas gana las primarias, tiene la obligación de habilitar a esa persona políticamente. Yo creo que del texto del Acuerdo de Barbados no se deduce eso. No se deduce eso y además no está redactado de una forma tajante. Es un texto que se presta a distintas interpretaciones. Cuando la cosa es grave y se quieren dejar bien señaladas o bien señalados los puntos sobre las íes, un texto no puede ser interpretado. Si tú quieres dejar algo escrito que no se pueda mal comprender, ese escrito debe ser lo más corto posible, lo más conciso posible y no puede prestarse a distintas interpretaciones. Cuando tú pasas frente a una verja de una casa grande y dice no pasar propiedad privada, si usted pasa, hay perros y hay rejas electrificadas, no tiene que decir más nada. ¿Qué se interpreta de allí? Que si pasas, es muy probable que te muerda un perro y que te electrocutes. Puede que no, pero lo más probable es que te pase. O sea, no hay que... el texto de Barbados no podía ser un texto que diera pie a distintas interpretaciones. Tenía que ser un texto clarísimo, pero más claro que el agua. Tenía que ser un texto del que se pudiera extraer una sola interpretación. Me temo que no fue así. Error, no del gobierno. El gobierno feliz de firmar un texto que se preste a distintas interpretaciones. Error nuevamente de la oposición. Ahora, a una persona que está inhabilitada políticamente, no le cambian esa condición y pasa a estar habilitada en 2 días, ni en 1 año. Eso es un proceso largo. Miren, en el año, creo que fue 2017 o 2018, Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat de Cataluña, y que desde hace unos 5 años está fugado en otros países europeos porque tiene una orden de aprehensión en España. Entonces, en el 2007 o 2018, no lo recuerdo, Charles Puigdemont convocó un referéndum no vinculante. Un referéndum no vinculante. Es decir, que de los resultados de ese referéndum no podía salir una ley. O sea, era un referéndum vinculante, no vinculante, es solo para medir cómo está la cosa. Pero de allí, eso no implica que se pueda acometer ninguna acción.
Entonces, él convoca un referéndum no vinculante. Cuando ese referéndum, cuando se hizo en Cataluña, hubo errores por parte del gobierno español, que en ese momento era el gobierno de Rajoy, porque envió a la Policía Nacional de España a tratar de impedir que la gente votara. Y hubo violencia. Eso no lo quieren reconocer, pero eso fue un error y además un delito. Porque en España están permitidos los referendos no vinculantes. Bueno, mal que bien la gente votó, alguna no pudo. Bueno, el resultado, esa misma noche cuentan los votos. Y ganan, y los catalanes que votaron a favor de la independencia fueron más que los que votaron en contra de la independencia. Ok, ganó la independencia, pero no era vinculante. Es decir, Puigdemont no podía, con los resultados de ese referéndum, declarar la independencia de Cataluña porque no era vinculante. Sin embargo, Puigdemont declaró esa misma noche la independencia de Cataluña. Hemos ganado, Cataluña es independiente. Le queda un poco de risa, bueno. Y al mismo tiempo, después de declarar la independencia de Cataluña, se fue corriendo con una compañera política, de la política, que también lo apoyó en esta declaración, pues se metieron en un coche, en un carro y condujeron hasta la frontera con Francia, cruzaron la frontera. ¿Por qué hacen esto? Sin que todavía nadie les hubiera dado, o sea, no se les había ordenado captura ni nada de eso. Bueno, hacen eso porque sabían que el referéndum no era vinculante y que los iban a arrestar. Ahora, en España se quedaron todos los demás, todos los que junto con él, esa gente que se para detrás del líder, ¿no? Bueno, todos esos que se paran detrás del líder, menos la mujer y él, que no es la mujer de él, es una mujer, y él, se quedaron en Cataluña. ¿Y qué pasó? Que a todos los apresaron, los metieron en prisión por, no sé si traición a la patria, esto, aquello. Bueno, ¿y por qué? No importa. Bueno, el caso es que llega el gobierno de Sánchez y los indulta a los que están presos en España. Un indulto te saca de la cárcel, pero no te restablece tus derechos políticos. Es decir, un indulto te saca de la cárcel, pero te convierte en una persona inhabilitada políticamente. Es decir, no puedes nunca más ejercer cargos públicos, no puedes lanzarte a las elecciones de nada, ni de alcalde, ni de gobernadores, en el caso de Venezuela o aquí, en el caso ni de jefes de comunidades autónomas. Es decir, Sánchez los indultó, cosa con la que estuve de acuerdo, pero salieron a la calle inhabilitados políticamente. Ya no podían ser diputados, ni alcaldes, ni nada. Bueno. Ok, eso fue en la anterior legislatura de Sánchez. Hace unos meses comenzó otra legislatura de Sánchez con la promesa, porque él necesitaba los votos de la derecha catalana. La izquierda catalana no era tan problemática y le dio los votos. Él necesitaba los votos de la derecha catalana para formar gobierno. A cambio de que los catalanes lo apoyaran, a cambio, repito, de que los catalanes lo apoyaran para formar gobierno, él tuvo que comprometerse a darles una amnistía, incluyendo a los que están huidos fuera de España. Bueno, ¿qué amnistía? ¿Qué significa eso? Bueno, que Sánchez les prometió
hacer lo posible, porque él no puede decidir eso. El indulto sí es potestad presidencial. La amnistía no es potestad presidencial. En la Cuarta República Venezolana ambas eran potestades presidenciales. De hecho, Rafael Caldera le dio un sobreseimiento a Chávez y a los demás. Pero en España el indulto es una potestad presidencial, pero el sobreseimiento y la amnistía son potestades del Poder Judicial. Ahora, Sánchez prometió hacer lo posible para que los que salieron en libertad hace unos años sin derechos políticos, es decir, inhabilitados políticamente, él prometió que haría una ley, la llamada ley de amnistía, para que recuperaran sus derechos políticos. Él los indultó, pero sin derechos políticos. Hay una ley que están debatiendo en el Congreso, pero eso luego va al Poder Judicial, donde donde Sánchez está luchando a ver si logra que los habiliten políticamente. Y respecto a los que se escaparon a otros países europeos, yo sé que Puigdemont está en Bélgica, no sé dónde está la otra, había una en Suiza. Bueno, los que se escaparon, y al mismo tiempo los que se escaparon, si regresan a España, son apresados. Por lo tanto, Junts per Catalunya, la derecha catalana, también le exigió a Sánchez que les daban los votos si también se le daba la amnistía, es decir, el sobreseimiento, a los fugados, con Puigdemont en la cabeza, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo lleva España tratando, cuánto tiempo tienen inhabilitados estos políticos? O sea, ¿cuánto tiempo llevan inhabilitados estos políticos catalanes? Es decir, españoles. Pues llevan inhabilitados 5 o 6 años. Máximo 7, pero 5 o 6 años. 5 o 6 años es bastante tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo cuánto tiempo? O sea, esos 5 o 6 años que llevan inhabilitados y que también estuvieron presos algunos de ellos, se le suman a estos tiempos en que están en la calle pero no están habilitados políticamente. O sea, lo que quiere decir es que la ley de amnistía española, para que todas estas personas reciban un sobreseimiento y sean habilitadas políticamente, es una ley que los observadores políticos, los politólogos, estos que analizan la situación, estos que los invita a la televisión y les hace una entrevista y explican la cuestión, bueno, dicen que la amnistía ojalá se pueda resolver en 4 años, pero puede que necesite 4 más. Es decir, a estos 5 o 6 años que llevan luchando por tener habilitación política, se le pueden sumar fácilmente 4 años más. 10 años inhabilitados políticamente. Si acaso logran ser habilitados. Porque cuando los inhabilitaron de por vida. Entonces, ¿por qué hablo del ejemplo catalán? O del caso catalán, perdón. Porque es que a una persona que tú tienes en un país inhabilitada políticamente, es todo un proceso largo y tedioso tratar de habilitarla. Y yo no puedo creer que la gente que tiene María Corina en 20 Venezuela y todos sus asesores de todo tipo sean tan idiotas, me voy a rascar, sean tan idiotas que piensen que se puede habilitar políticamente a alguien en dos días.
o en un año, o en 6 meses. Que me pica la espalda. Uy, me pica la espalda. Perdón. Bueno, esto es informal, ¿no? ¿Me gusta mi manito? Bueno, están viendo lo difícil que es que cierto sector de los españoles logre habilitar políticamente a estos señores, porque hay otro sector dentro de los españoles que los quiere inhabilitados. Entonces, ¿cómo es posible que la plataforma única de la oposición venezolana haya pensado que, bueno, gana las primarias María Corina y al día siguiente la habilitan políticamente? Pero ustedes tienen experiencia política. ¿Pero de dónde han salido? Ustedes son la oposición. Dios mío, pero ahí ustedes no tienen, ahí no hay políticos. ¿Cómo es posible que ustedes hayan pensado que habilitar políticamente a una persona que está inhabilitada sea cuestión de 2 días? Eso es cuestión de años. De años. Leopoldo López también estuvo inhabilitado políticamente y tuvo que ir a cortes internacionales y demás, y logró la habilitación después de años. Entonces el error estuvo en lanzar a María Corina a competir en las primarias, que era la que más votos podía tener para enfrentar a Nicolás, sí, pero hay que ser realista. Esto es política, no es magia. Y habilitar políticamente a alguien que está inhabilitado es un proceso larguísimo, es una lucha larga, ardua y que no necesariamente lleva a la habilitación política. Puede, en el ejemplo catalán, que Puigdemont y toda la gente de su partido y los de Esquerra Republicana, que es la izquierda catalana, puede que todos ellos se queden toda la vida inhabilitados. Sánchez está tratando de mover el asunto, pero puede que no lo logre. Entonces, ha sido un poco loco pensar que se podía habilitar a María Corina en 2 días, o en un mes, o en 6 meses. Ahora, si alguien me quiere enviar en PDF o en Word el texto de todos modos lo voy a buscar por todos lados. Si yo necesito leer el texto del Acuerdo de Barbados para saber qué se estipula allí. Y si ese texto se presta para múltiples interpretaciones distintas y hasta opuestas, o para una sola interpretación. Porque si se presta para distintas interpretaciones y algunas de ellas no implican la habilitación ni de María Corina ni de Capriles, entonces la oposición no puede seguir diciendo que el gobierno violó el Acuerdo de Barbados. Y es que las cosas no se están haciendo con la seriedad y la precisión que hay que hacerlas. Y bueno, estoy esperando que me envíen, quien tenga bien enviarme, el texto del Acuerdo de Barbados, el texto completo. Y si tienen todas las conversaciones que han sido transcritas, que se dieron allí, todo. Necesito leerlo todo para hacerme de una opinión seria y precisa. Bueno, bonito domingo. En Venezuela creo que todavía no ha amanecido. A ver, 10 de la mañana, no ha amanecido, pero pronto, ¿no? Bueno, seguimos en contacto. Hasta luego.